Primero revisen su LOA, porque en el LOA tienen este libro, el libro de dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras. Profe, no está mostrando nada por si acaso. Ups. Ahora Ahora empecé. sí. Sí, ahora sí. No, pero es que no era el que quería mostrar. No, tampoco. Era este el que quería mostrar. Este libraco lo tienen ustedes, así que por favor échenle una mirada. ¿Ya? Habíamos comentado algo de ellos la semana pasada, que escribió estos dos viejitos, de los cuales Jaime Sepúlveda sigue siendo líder en estos temas en Chile y en Sudamérica, es fácil. ¿Ya? Y Leonel Gutiérrez lamentablemente murió ahora unos 3 años atrás, algo así. Él fue mi profesor guía en mi memoria como ingeniero civil. ¿Ya? Y de eso voy a empezar a buscar entonces cómo nace la idea de Bond. ¿Por qué eso? Entonces tengo que ir a la página 25. La página 25 hablaba de lo que hemos hablado ya varias veces, de que la conminución, Paulina, que está esperando, que en la conminución, que es la reducción de tamaño, conminución o reducción de tamaño es la misma palabra, que en la conminución en el horizonte del tiempo los viejos pensaban que simplemente había que echarle tiempo y al final el resultado iba a salir aceptablemente fino. Entonces ellos consideraban que todo era función del tiempo. Hubo que pasar ya y se hicieron modelos aceptablemente muy pasables, pero que funcionaban solamente en cortos tiempos de modelaje. Tuvo que pasar nuevamente montón de tiempo, para que a fines de los 70, eso fue anteayer, se dieron cuenta que realmente lo único que movía era la energía que nosotros aplicamos al mineral. Y eso entonces se llamaba el consumo específico de energía. La palabra específico quiere decir por tonelada. ¿Ya? Entonces empezó a tomarse en serio en que realmente había que medir la cantidad de energía que se ocupaba en la reducción. Pero también tenían asegurado de que esa cantidad de energía era muy función del tamaño de entrada y el tamaño de salida. O sea, yo tenía que tener claro cuál era mi entrada y cuál era mi salida. Y para que los viejos no se les ocurriera, uno dijera, no, mira, a mí yo me basta con sacar un valor promedio de alimentación y promedio de producto. Otro decía, no, yo ocupo el 50% pasante de uno y el 50% pasante del producto. Y así pues, podrían haber montones de condiciones en que cada uno, cada planta, cada viejo investigador se le ocurriera establecer para poder conocer, hacer el cálculo. Entonces, como eso se prestaba a cosas poco claras, afortunadamente uno de los que proponía modelos estáticos, no todavía modelos dinámicos, fue Fred Bond, y él dijo, mire, vamos a evitar cualquier chacoteo en que cada uno se le ocurra hacer una condición y que sea esa su condición a comparar. Entonces vamos a proponer, y de hecho impuso, que el tamaño característico que había que ocupar en los procesos de reducción de tamaño
era el factor, el valor de F80. F80 quiere decir valor en micrones de la malla o de cualquier cosa, porque no necesariamente podía coincidir con el valor de una malla, sino que era la dimensión bajo la cual está un 80% pasante en peso la alimentación y un 80% pasante en peso el producto. ¿Ya? Entonces fue Bond el que define, oiga, si aquí usted tiene que calcular la reducción entre los valores 80% pasantes de producto y alimentación. Entonces ahí salió la idea de que alguien dijo, oye, pero Rittinger, allá por los 1800, y Kick también en los 1800, 1867, 1865, habían puesto los valores de entrada y salida, pero ellos tampoco fueron capaces de decir cuál era el comportamiento del mineral. Entonces obligaban a que el valor restante que pudiera identificar ese modelo tenía que ser calculado desde una planta. Ya, tema que hemos conversado. Solo Bond dijo, sí, tienen razón, realmente aquí hay que meter tamaño de entrada, tamaño de salida, que ya definió que va a ser el 80% pasante, pero también necesito saber una especie de índice de dureza o índice de resistencia a la molienda de ese mineral. Y eso se llamó el trabajo, el índice de trabajo, el Work Index, WI. Entonces el WI parametrizó el grado de dificultad que ponía el mineral o la mena a ser molido en bolas. Posteriormente, después él también dijo, oye, pero ¿y si la molienda no se hace en bola, sino que se hace en barras? Entonces él sacó también un Work Index para barras. Finalmente otro viejo de la planta de Chancado dijo, ¿por qué me dejaron afuera a mí? Entonces él también sacó un Work Index de Chancado. Y por supuesto, según lo que hemos pensado, el índice más bajo, que es la menor cantidad de energía que estoy ocupando, se da para el Chancado. Después viene para la molienda de barras y finalmente el que necesita mayor cantidad de energía para hacer esa reducción de F a P es el molino de bolas. ¿Ya? Hay otros molinos ya dentro de la planta que se llaman molinos de remolienda. Los molinos de remolienda pescan un concentrado que se ha logrado en etapas anteriores y lo remuelen nuevamente. Tratan de todavía hacer más chico esas partículas que ya básicamente son concentrados, pero ellos quieren separar para en una nueva flotación que va a ser, comillas, de limpieza, poder separar las fracciones que son, a ver, usted, ¿por qué está flotando en este mineral? Le pregunta a una partícula que flotó como concentrado. Entonces la partícula dice, mire, yo floté porque mi gran parte, mi 50%, 60% de mi superficie es sulfuro metálico. Por lo tanto, por esa razón, floté. Pero un 40 o 30% de mi superficie está formada por roca. Fue parte de mi mineral base en el cual yo estaba anexado. Entonces, ya pues dice el molino de remolienda, vamos a necesitar reducir todavía el tamaño para que en una nueva etapa no flote lo que no debería haber flotado. Y con eso entonces aparece una nueva etapa de molienda fina, que se llama remolienda, y esa tipo de molienda de fino a más fino todavía resultó ser resultó ser la más cara en energía, ¿ya?
Así que mientras más fino estoy haciendo la reducción, más energía estoy gastando. ¿Ya? Entonces aquí, por favor, volver a leer esto, página 21 en adelante. Y está el concepto entonces que cada uno postuló alguna cosa. El primero fue von Rittinger, que empieza a considerar que aquí P es producto y F es feed, es de alimentación. ¿Ya? Entonces empieza a considerar que esto es una, la cantidad de energía para hacer este cambio de superficie es proporcional a la diferencia de superficie entre el producto y la superficie del feed, de la alimentación. ¿Ya? Si uno juega con esta superficie a través del concepto de superficie específica, que quiere decir superficie por tonelada, por masa, entonces se da cuenta que masa lo puede escribir como densidad por volumen, que superficie la puede expresar por un factor de superficie, o factor de forma, se llama eso, por un tamaño característico al cuadrado, y el volumen por un factor de volumen por un tamaño característico o una dimensión característica al cubo. ¿Ya? Entonces cuando hago esto, me doy cuenta que finalmente todo este lote de alfas y densidad multiplicado por el CR va a ser la constante de Rittinger. Pero todavía no tengo la manera de cómo lograrla. Todavía tengo que ir a preguntarle al viejo de la planta que me la calcule. Pero específicamente eso existe de esta manera. Obtener finalmente una expresión que sea manejable. Y la expresión manejable es tener esta constante, que lamentablemente no tengo una manera específica de medirla, excepto que tengo la prueba piloto, y por factor de 1 partido por el diámetro de producto, chiquitito, menos 1 partido por el diámetro del feed, de la alimentación. Este es grande, por lo tanto esta diferencia es menos y el resultado es positivo, obviamente. Entonces esta diferencia multiplicado por el KR me da el consumo específico de energía, expresado en kWh por tonelada. Viene Kik, empieza a hacer unos cálculos, nos logra convencer con esos cálculos, y finalmente entonces llega a esta expresión en que el número de eventos producidos de fractura es igual a el DO, que es el diámetro inicial, o de 0, dividido por el diámetro final, o de sub n. Entonces se toma el logaritmo natural aquí, aquí, y queda esta expresión. Y maravillosamente esa expresión es entonces la fórmula de Kik. Entonces, releer ese asunto y nos queda esto. La energía específica expresada por Kik es igual a la constante de Kik por el logaritmo natural del diámetro característico. Primero al principio era cualquier diámetro característico, posteriormente a Bond el diámetro del 80, el D80 de alimentación. Entonces ese es el F80 dividido por el P80. Ambos son porcentaje pasante, 80% de alimentación y producto. Sigo pasando el tiempo y existe este amigo, Fred Bond, que él pasa de ser un vendedor dedicado de equipos de molienda. Trabajaba para una empresa que se llamaba la Alice, y concluyó que esta era la relación que más se ajustaba a su consumo, al consumo específico de energía de sus clientes. Y llegó a este plan, llegó a tener esta expresión, que el consumo específico de energía era una constante, paréntesis, por 1 partido por la raíz cuadrada, del P80, menos 1 partido por la raíz en micrones del F80, alimentación, producto, expresado en micrones.
Después de eso dijo, oye, pero me falta el KB. Entonces el KB, él hace una definición del KB. El KB, dice lo que está aquí, corresponde al trabajo total, expresado en kilowatt-hora por tonelada. Por lo tanto, coloca aquí el valor del consumo total de energía, expresado en kilowatt-hora por tonelada, para llevar el mineral, o el material que usted va a moler, desde un tamaño teóricamente, acuérdense que este era el F, teóricamente infinito, o muy grande, hasta un tamaño 80% menor a 100 micrones. Entonces, este se va a 0, o tiende a 0. Este de aquí, 1 partido por la raíz de 100 es 1 partido por 10. Y me queda que el work index es igual al KB partido por 10. Como a mí me interesaba saber cuál es el KB entonces me sale, al despejar de esa formulita, me sale igual que es 10 veces el work index. Por lo tanto, ahí, en vez de escribir la manera que tenía antes, aquí lo escribo con mi nuevo concepto. Conozco el work index. Y como les digo, el work index es la cantidad de energía necesaria para llevar una tonelada de mineral entre un tamaño en micrones de F80 a un tamaño en micrones de P80 multiplicado por estas constantes. ¿Y cómo logró este? Él también propone entonces un procedimiento de laboratorio para hacer este cálculo del work index en laboratorio para las 3 formas que usted tiene de gastar energía: en chancado, en molienda en barras y en molino de bolas. Siempre el molino de bolas resulta el valor más alto. Entonces, los viejos de planta, y también los que trabajamos en el área de ingeniería de plantas también, cuando nos toca calcular, oye, ¿y qué energía le vamos a poner a ese molino? Vamos a ocupar el valor más alto de work index, a pesar de que sea una molienda en barra, a pesar que sea una molienda en barra. Y si estoy pensando en calcular la energía que va a gastar un chancador, ¿por qué no ocupo aquí el work index de chancado? Porque es mejor que te sobre a que te falte. Entonces, al colocar aquí un valor más alto, como realmente lo tiene el work index de bolas, en vez de colocar uno de chancado, voy a obtener una necesidad de energía mayor. Y voy a darle entonces al viejo que cotizará el equipo una mayor necesidad de energía. ¿Y eso qué problema me trae? Ninguno. Problema ninguno. Simplemente que estoy sobredimensionando mi equipo en energía. Y eso probablemente lo voy a pagar, porque cuando esté el equipo y el equipo funcionando, me voy a dar cuenta que, oye, mira, este molino era para 100, pero los viejos le están sacando como 120. Ay, que tus viejos son así de pillo. No, era que yo había sobredimensionado el molino, de modo tal que me dio más energía de la que yo necesitaba para 100, y lo pude empujar la producción hasta un 20% más. Maravilloso. ¿Ya? Esta es una de las palabras que también ustedes tienen que acordarse. Este se llama la razón de reducción. La razón de reducción es el F partido por P. Son micrones de entrada por micrones de salida. ¿Ya? Así que eso es una relación que ustedes podrían estar ocupando en algún balance por ahí dando vueltas, o escribiéndolo el work index de manera diferente. Ya, yo les contaba, ahí está la determinación del work index. El work index está descrito cómo se hace en un laboratorio. Y el hacerlo a la manera que define Bond es aceptablemente complicado. No difícil, pero laborioso. Entonces hay que hacer una molienda absolutamente bien controlada,
y repetirla varias veces y que no se te pierda material y tamizar los productos y después de eso echarlo dentro del molino nuevamente, hacer la molienda, sacar el material nuevo que se produjo por la molienda, reemplazarlo, si hubo 100 gramos de material que salió como bajo tamaño de la malla que estoy haciéndolo, tengo que reemplazar esas 100 gramos por 100 gramos frescos de alimentación fresca. Entonces tengo que saber que en esos nuevos 100 gramos había un 15% de material producto. Entonces tengo que estar haciendo, como les cuento, no es complicado, pero es laborioso. Entonces eso hizo de que distintas grandes empresas del área, los viejos inventaran su nueva fórmula. Diciendo, mira, yo te voy a... Esta es la de Bond, propiamente tal. Ese era el que había que tener un molino especialmente dedicado a eso, con bolas especialmente dedicadas a eso, en número, en diámetro, en peso. ¿Ya? El peso total debía ser 20,125. Cuando estén en eso, aquí este es el de bola y el anterior era el de barra. Entonces, cuando estén en eso, se van a dar cuenta de que, ups, salió así de laborioso. Estaba Lady Walker o Charles Walker, que relacionó a todas las modelos a la forma de un N que permitía identificar qué tipo de molienda era la que usted quería implementar. Esto, método indirecto de determinación del índice de trabajo. Entonces, dos investigadores, Berry y Bruce, desarrollaron un método indirecto para estimar el índice de bola en el molino de bola. Entonces, estos viejos dicen, mira, haga esto y usted va a tener el work index. El work index va a ser finalmente esta expresión. También habían otros métodos de ese mismo viejo, pero modificados, para que no saliera tan laborioso ni tan complicado de lograr. Estaba el método de Smith y Lee. Salía, mire, calcula el work index con esta expresión. El método de Horst y Basalier. Algo muy parecido a esto van a hacer ustedes en uno de los laboratorios que deberían de tener. Método de Kapur. Ya, en resumen, en este capítulo están todo ese tipo de información. Si tienen algún grado de insomnio, por favor terminar y echarle una miradita a estas cosas. No quiero que se las aprendan en ningún caso, pero quiero saber que existen, ¿ya? Que hay métodos más fáciles o más directos, menos laboriosos de lograr tener un work index. Si ustedes llegan a trabajar a una parte que se podría llamar el laboratorio de metalurgia de la mina, ustedes van a necesitar hacer estos work index por algún método. Podría ser que ustedes postularan decir, oye, y mira, hay un método distinto del work index clásico que aquí nosotros hacemos y nos demoramos una mañana entera en hacerlo. Y a veces mañana y tarde, o sea, un día entero en calcular este valor de work index. Pero yo en algún rato he probado nuevos métodos y solamente me demoro 3 horas en hacerlo. Entonces, eso se puede plantear y lograr que la planta haga cosas más cortas y menos laboriosas de lo. Ya, moraleja, por favor, intentar leerlo.
Leonel Gutiérrez era alguien que le encantaba enseñar y tenía mucha facilidad en poder escribir y describir lo que quería hacer de manera clara. Así que los textos que él escribió, este libro, fueron así de entendibles. Ya. También yo les conté que en alguna parte de el texto que están leyendo, lamentablemente se metió un bug, un chanchito, y está metido un error en que dice que Kick, que las apreciaciones del cálculo de energía a través de la fórmula de Kick aplicaban para la molienda, aquí dice, para la molienda fina, y que la fórmula generada por von Rittinger aplicaba para la molienda gruesa, siendo que ahí debería haber dicho todo lo contrario. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? Jim. Perdón, Connie, ¿tú logras leer que cambié de pantalla? Sí, se ve, profe, que cambió. Sí, ya. Lo que estoy revisando, 208, lo que estoy revisando es un libraco, un feroz libraco que tienen ustedes en su LOA, que se llama Mineral Combination Circuit, su optimización, su operación y optimización. ¿Ya? Entonces, este libro fue escrito por una unidad australiana que se llama el JK CIMMET, que es como el CIM de Chile, el Centro de Investigación Minera Metalúrgica, pero de Australia, ¿no? Y este texto fue escrito principalmente por este viejito que se llama Steve Morrell. Entonces, si ustedes lo elogian, hay un montón de capítulos de información y realmente vamos a encontrar que, oye, todo lo que hemos conversado está muy bien descrito aquí. Liberación del mineral, cómo se mide, qué aproximaciones hay. Después, determinación de la función de ruptura específica en los materiales en una prueba de dureza de rocas. Después, circuito, mirando acerca de circuitos de conminución. Chancadoras, molinos autógenos y semiautógenos, con harto dibujo, hartas cosas. Molinos de barras, rod mills, molino de barras. Ball mills, molino de bolas. Molinos de torre y molinos agitados. Predicción de la caída de potencia en chancadoras y en molinos rotatorios. Tumbling mills son molinos rotatorios, los molinos de siempre, por así decirlo. E hidrociclones. Optimización de circuitos de conminución. ¿Ya? Así que, por favor, también pueden darse cuenta, es bastante fácil el inglés que está ocupando, así que uno va a ser mínima la cantidad de palabras que ustedes podrían necesitar traducir. Lo que yo venía a buscar aquí era relaciones entre el input de energía y tamaño de partícula en conminución.
que lo escribió este viejito que se llama Hockey en 1961. Aquí está el tamaño expresado en micrones y aquí está el consumo específico de energía. Entonces él empezó a juntar datos experimentales y encontró que este era el rango de molienda convencional, por así decirlo. Y en micrones estaba desde 10 elevado a menos 3 micrones hasta 10 elevado a 6 micrones. ¿Ya? 10 elevado a 6 micrones, que quiere decir 1.000.000 de micrones, es 1 metro. Entonces, si usted quiere hacer una molienda en este rango, entre los 1.000 micrones, ¿ya? Sí, porque ahí está el 10 elevado a 3, entonces ahí está el 1.000 micrones y el 10 elevado a 5, que vengan siendo 100.000 micrones. Eso caracteriza más bien a un chancado. Y todos estos datos entonces se ajustan a Kik, que tiene una pendiente 0. Después venía Bond con pendiente menos 1/2, porque 1 partido por raíz. La raíz quiere decir elevado a medio. Algo elevado a 0,5 es la expresión en potencia de una raíz cuadrada. Pero cuando colocas 1 partido por raíz, la pendiente es menos 1/2, menos 0,5. Y aquí entonces, en todo este rango, entre los 10 elevado a 3, aquí está el 1.000, aquí está el 100, aquí está el 600, por ejemplo, ahí. En este rango de entrada y después en salida, en el rango de 200 micrones, 200 micrones, ahí está 10, ahí está 1, 10, 100. Entonces, por aquí debería estar aproximadamente los tamaños de producto de una molienda de bola o molienda de la que llamamos convencional. Entonces, el área de molienda de siempre está dentro de este rango y los datos se ajustan mejor a la pendiente menos 0,5. Y finalmente, bajo estos tamaños, entre 10 micrones y 0, 10, aquí está el 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1 es un 0,1 micrón, ya es súper fino. Entonces, dentro de ese rango, maravillosamente, ¿quién se ajusta mejor? Oh, el señor Röntgen. ¿Ya? Quiere la forma 1 partido por el tamaño de alimentación menos 1 partido por el tamaño del producto. Entonces, con esto, uno puede darse cuenta de que realmente en el libraco ese, en el de Sepúlveda y Gutiérrez, alguien se chispoteó en colocar los cambiados. ¿Ya? También este libraco súper entretenido, así que échenle una mirada, realmente está aceptablemente fácil de entender y les puede dar toda la teoría que ustedes necesiten para hacer cualquier cosa explicable de esa manera en su trabajo laboral. Entonces, volviendo al libro negro, aquí en alguna parte del libro negro aparecen entonces relaciones entre molinos de barras, molinos de bola, para distintas operaciones. Por supuesto, la más importante es determinar el consumo de energía o consumo de potencia en un molino. Esta de aquí es el modelo de consumo de energía
consumo de potencia, en un molino de barras. Entonces dice, mire, este va a ser el consumo de potencia de rods, que quiere decir barras, va a ser igual a una constante por determinar, por el diámetro del molino elevado a un tercio, por paréntesis 6,3 menos 5,4, la fracción de volumen interno del molino cargado con barras. Entonces, si alguien dice, oye, ¿cuántas barras tienen cargadas dentro? Mira, no sé, pero nosotros ocupamos del orden de un 35, 36% del volumen interno del molino con barras. ¿Ya? Entonces, ahí debiera decir 0,35 en ese caso, porque el BP está dado como fracción. Y después, ¿y el CS? El CS es la fracción de velocidad crítica. ¿Qué es lo que era la velocidad crítica? La velocidad crítica es la que a esa velocidad expresada en RPM, el molino se ha centrifugado. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las partículas, bolas, barras, todos los viejos que están dentro del molino se han pegado a las paredes internas del molino y abiertamente nadie cae, nadie, nada de nada. Entonces ese molino cuando esté centrifugado simplemente se va a ir llenando, 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 porque todo lo que esté llegando va a ser pegado a las paredes y no va a salir nada, sino que todo se va a llenar hasta que el molino alguien diga, oye, ¿qué le pasa al molino? No está dando vuelta y no está botando nada. Ups, llegaste entonces a tu velocidad crítica. Para que esa mala noticia no sea así de frecuente, los vendedores de molino te preguntan antes y te dicen, oiga, ¿con qué porcentaje de velocidad crítica quiere usted operar su molino? Entonces el viejito del barra va a poder decir, mira, yo realmente con un 70% de la velocidad crítica me basta. Entonces ahí se va a colocar 70% o si está en fracción 0,7. ¿Ya? La velocidad crítica del molino se determina a través de la fórmula esta. Velocidad crítica expresada en RPM es igual a una constante, que en el caso de cuando los molinos porque tenemos siempre esa pelea interna, oye, ¿y en qué unidades trabajamos? ¿En unidades gringas o en unidades internacionales, sistema internacional? Entonces aquí originalmente decía 76,6 dividido por la raíz del diámetro pies, en pies. Entonces, si eso era verdadero, el 76,6 dividido por la raíz del diámetro del molino expresado en pies, me daba la velocidad a la cual yo no debería nunca de llegar. Entonces a mí me gustaría trabajar cerca de esa velocidad, pero nunca llegar a esa velocidad. Voy a conseguirme un poco de café y vuelvo de inmediato con ustedes.
¿Ya? Entonces, esa es la velocidad crítica y esa es la forma como se calcula. La velocidad crítica es una expresión de unidad, así que son 42,3, si eso es un metro, o 76,6 si el diámetro se expresa en pies. Ya, y yo no quiero llegar a esta velocidad, por favor no confundir. Cuando yo hablo de velocidad crítica, es un valor en RPM. Cuando hablo de % de velocidad crítica, es el porcentaje de ese valor al cual yo quiero operar. Entonces, si el % de velocidad crítica dice un 80%, quiere decir que si 100 es el número de RPM al cual el molino se centrifuga, 80 es el valor que yo quiero operar. ¿Ya? Dentro de las cosas que ustedes van a hacer, van a tener que primero decidir, calcular el tamaño del molino. El tamaño del molino lo van a expresar en diámetro y largo. La razón largo diámetro va a ser un factor que ustedes van a seleccionar. ¿Cómo voy a seleccionar eso? Voy a hacerlo, realmente voy a ir a un catálogo y voy a preguntar, oye, ¿qué razón en largo diámetro operan ustedes en los molinos de barras? Entonces los viejos me van a decir, mira, nosotros tenemos un molino de barras, tenemos 1,5 hasta 1,7. Son molinos algo más largos los molinos de barra. Entonces, ok, listo. Y finalmente, producto de eso y de un montón de otras cosas más, van a determinar que un cierto diámetro, por ejemplo, 16 pies o 20 pies, si el molino es medianamente grande, o 24 pies, si el molino es aceptablemente grande, ¿ya? Entonces, con eso, yo voy a decir, este es el pedazo de molino que voy a ocupar. Ya. ¿Y con qué llenado de barras o de bolas lo voy a operar? Entonces, para eso, bueno, para determinar qué nivel de llenado voy a ocupar dos variables. La primera va a ser pensar en que, oye, el molino ese, mientras más lleno lo tengo, no siempre pasa eso, pero mientras más lleno lo tengo, más potencia estoy tomando. Acuérdense que la potencia está contenida a la forma de torque, ¿ya? Entonces el torque de dar vuelta a un tarro que tiene un centro de masa importante, el torque me cuesta moverlo, porque el molino está a medio llenar. Si estuviera lleno, tendría que mover solo la masa inercial de ese molino, pero después de una buena patada, la cuestión andaría. Y una vez que esté andando, va a tener también un momento inercial que lo va a mantener con menos consumo de energía, lo va a mantener girando sobre su eje horizontal. Entonces, en base a eso, yo voy a decidir, mira, a mí me gustaría tenerlo con un, no sé, 40, 35, 40% del volumen interno lleno. ¿Ya? Entonces voy a necesitar saber, porque producto de todo lo que he pensado, quiero tener un molino que tiene este largo y este diámetro, y lo quiero llenar con un, supongamos, 40% de velocidad, perdón, 40% de llenado de la carga. Entonces, para eso, ya he definido esas condiciones operacionales y voy a tener que decir, oye, ¿quién vende barras aquí en Chile? Las barras las venden aquí, la fundición no sé cuánto, la otra fundición no sé qué, y también una empresa que se llama Molicop Chile. Entonces, voy a llamar a ellos y le voy a decir, oye, voy a necesitar comprarle barra a usted. Ya, ¿y cuántas toneladas de barra quiere, jefe? Entonces yo voy a calcular
las toneladas de barras por esta expresión. Y aquí está la fracción del volumen cargado con barras, ¿sí? En fracción en tanto por uno. Entonces si dije un 40%, voy a colocar 0,4. Si el molino tenía una razón largo diámetro de 1,5, ok, coloco ahí 1,5. Si el diámetro del molino eran, supongamos, 16 pies, bueno, ahí coloco 16. Y lo divido por 6,8, que es una densidad aparente de barras. Entonces, hago la operación de esto y me va a resultar entonces que aquí al otro lado va a decir, mire, para ese tremendo pedazo de molino que usted quiere llenar al 40% con barras, va a necesitar del orden de las 300 toneladas de barras. ¿Ya? ¡Wow! 300 toneladas de barras. ¿Y cuánto vale una tonelada de barras? Del orden de los 1.300, 1.400 dólares por tonelada. ¡Wow! Así que es una buena cantidad de plata que se ocupará en llenar por vez primera a ese molino. Esta es la fracción del volumen interno cargado con barras. Ahí está escrita cómo hacerlo, qué medirlo si ya tengo el molino. Pero no es que lo esté pauteando el molino, sino que ya lo tengo. Las densidades aparentes de cargas de barras nuevas y desgastadas. Si son cargas nuevas, expresadas en kilos por metro cúbico, las cargas de barras nuevas van a ser 6.247 toneladas, 6,24 toneladas por metro cúbico. Así que eso en puras barras va a ser así de pesado también. En algunas partes, los molinos van eliminando barras conforme se van desgastando. Bueno, en todas las partes, así, ¿verdad? Entonces, cuando ese molino necesita crear su primera carga de barras, yo voy a necesitar colocar dentro del molino la barra más grande, la que viene, la cercana a la menos grande, y después la más finita, la más delgadita. Entonces ahí, en las últimas barras, voy a ocupar preferentemente barras que estén dadas de baja de operaciones con barra. Entonces voy a ocupar barras desgastadas por el molino, no por el propio, o podría ser por uno que esté alguna condición que se dé como para que dentro de la misma planta de ustedes se estén liberando barras de menor tamaño, pero que aún tienen posibilidades de ser usadas. Entonces las barras desgastadas son, dependiendo del largo que tengan, el peso que tienen. Por favor, léelos. Una fórmula usada por empresas de ingeniería para estimar el consumo de potencia en molino de barras, y ojo, esa va a ser la que vamos a ocupar nosotros. La potencia eléctrica expresada en HP y después multiplicada por 1,341 expresada en kilowatts, va a ser igual a una constante, que más abajo dice qué valor tiene, por el diámetro del molino expresado en pies elevado a 3,5, por el porcentaje, expresado en porcentaje, del volumen lleno del molino, cargado con las barras, por supuesto, elevado a 0,555, y por el porcentaje de la velocidad crítica que yo quiero operar el molino. Si alguien puso que era 75%, ok, aquí se escribirá 75, elevado a 1,505, y finalmente, por la razón largo diámetro,
que yo he comprado del molino. Entonces, aquí le doy todos los valores y voy a calcular entonces la potencia del motor en HP. Importante eso. Aquí voy a colocar un valor en HP o en kilowatts. Al otro lado van a ser valores que yo voy a definir. ¿Ya? Este aquí yo lo voy a poner. Este aquí yo lo voy a poner. Esto que está aquí me lo va a dar el mercado. El mercado dice yo estoy ofreciendo molino de barra en estas dimensiones. Largo diámetro. Ya. Y el caso R. Y el caso R dice, mire, y este el molino que quiere es un molino por rebalse. Por rebalse, ¿qué quiere decir? Ah, que por un lado del molino entra y por el otro lado sale. Nada más que eso. ¿Y no hay nada de por medio? No, no hay nada de por medio. Tanto entra como tanto sale después de haberse llenado el molino, va a entrar en un estado estacionario que tanto entra y tanto sale. Si eso es así, me dicen, entonces el valor de K sub R que usted va a ocupar va a ser el 3,59 por 10 elevado a menos 5. Y ese va a ser el valor que ustedes van a colocar. 3,59 por 10 elevado a menos 5. Ahí va a estar escrito. También podría ser que el molino de barras, acuérdense que estamos hablando de barras en este rato, que el molino de barras entre por un lado, pero tenga descarga periférica central, es decir, que en el centro del cilindro del molino está lloviendo pulpa. ¿Ya? Entonces yo estoy entrando con el material por la orilla, pero en el centro del molino está lloviendo el material que ya el molino molió, ¿no? ¿Ya? Muy poco usado. O este otro, descarga periférica por el extremo final. En el caso de la molienda seca. El primero era molienda húmeda. Y este otro es descarga periférica por el extremo final. ¿Ya? Eso quiere decir que por un lado del molino estoy entrando y por el otro lado llueve pulpa en la esquina del muñón. Así que así, pues. Ese es el molino de barras. Eso que están viendo ustedes ahí es un molino por overflow. Por aquí está entrando el material que pretendo moler. Por ahí está entrando el material. Adentro están las barras. Cuando esto está girando le cae una catarata de barras a la pulpa. Espero que entonces el material grueso quede entre dos barras y se reciba entonces el impacto a los más gruesos. A los más chicos no le va a pasar nada, van a quedar escondidos debajo de los gruesos y grandes. Y él va a ir matando selectivamente a los más grandes. Y finalmente todo lo que entró sale por acá. Ese es un molino overflow característico, por rebalse. Este que está aquí es descarga periférica central. Ustedes están entrando por ahí, entrando por acá. Aquí están las barras en el medio. Pero aquí al medio hay un sector con hoyitos, hay una canal por el lado, de modo tal que toda la pulpa que puede salir, va a salir por aquí. Este es el perfil de la carga. ¿Ya? No es el perfil de las barras siguen pasando por arriba, manteniéndola horizontal dentro del molino. Y aquí, pero no se aprecia ningún cambio realmente. Aquí lo que está entrando debería estar saliendo por acá. Aquí en la esquina debería haber entonces una canalcita muy parecida a la que había aquí, pero ahora está puesta aquí. Y nuevamente ahí, en descarga al final del molino, la alimentación parte por un lado, tiene que pasar por todo el camino donde le están cayendo las barras, y finalmente llueve pulpa y material fino por acá. Lamentablemente en este diagrama no se logra ver ese efecto. ¿Ya?
Y eso con respecto a los molinos de barras. También los molinos de barras, ya le hemos hablado del tema, los molinos de barras no tienen necesariamente que entregar el producto final, pese a que hay algunas empresas en que no quieren tener demasiado fino, porque ellos venden los distintos perfiles de granulometría. Y en ese caso, en específico en ese caso, ellos no quieren tener el material ultra fino porque les pagan menos. A ellos les gusta el material en un cierto rango granulométrico que no incluye a los ultra finos. Los finos y ultra finos están fuera de lograr un buen precio como producto. Pero sí les interesan los medianitos y finos grandes. Entonces, para eso, en esas empresas no tienen molino de bolas, sino que todo lo hace el molino de barras. Y el molino de barras se encarga de darme entonces el producto final. ¿En qué empresa va a pasar eso? Porque lamentablemente la hemos tramitado tanto. En una empresa que está cercano a donde estaban antes los pollos de Superpollo en Vallenar. Ahí en ese lugar está una empresa con nombre gringo. No me recuerdo. Ya, pero ellos venderían titanio, mineral de titanio. Y les conviene entonces, por esa condición granulométrica, tener una molienda en barras, no en molienda con finos, porque los finos producen tamaño muy fino, y los tamaños muy finos no tienen un buen precio para la venta que ellos pretenden hacer. Como les cuento, los molinos de barras no son molinos terminales, siempre son molinos con una molienda inicial. Los molinos de barras les dan alimentación a los molinos de bolas que vienen a continuación, y el molino de bolas se encargará de dar el tamaño final. Los molinos de barras no funcionan con un clasificador inmediato, no trabajan en circuito cerrado, trabajan en circuito abierto, ¿ya? Es decir, el material entra y yo deseo que a la salida tenga el producto en el tamaño pedido, pero no insisto, si me quedo más grande, me quedó más grande, ¿ya? No es como en el molino de bolas. El molino de bolas sí tienen un controlador de tamaño, un clasificador de tamaño, tal que cuando sale el material del molino, pasa por ese clasificador y el clasificador le dice, compadre, le quedó grande el molino, el tamaño. ¿Y qué es lo que hago con esto? Te lo comís de nuevo. Toda la parte gruesa tienes que nuevamente llevarla al molino y empezar a tratar de reducir el tamaño. Eso se llama carga circulante. La carga circulante entonces en un molino de bolas puede ser tan grande como 400%, hasta 500%. Eso quiere decir que si usted alimenta 100 toneladas por la alimentación fresca, tiene, si dice 400 toneladas más que están dando vuelta desde la fracción de gruesos del clasificador de tamaño, y en estado estacionario entonces a esa planta, circuitos de molienda clasificación, están entrando 100 por la alimentación fresca, están saliendo 100 por el producto final, pero al interior entrando al molino realmente están entrando 500 toneladas, es decir, la 100 fresca más 400 de carga recirculada. Y de ese molino entraron 500 y están saliendo 500, y 500 son llevadas al clasificador, y el clasificador de esas 500 saca nuevamente solo 100, y las otras 400 se las devuelve al molino, le dice, no compadre, este material tiene que retratarlo de nuevo.
y ese material estará dando vuelta ahí hasta que logre salir con el tamaño esperado. Ya, entonces está el tema. Por favor, leer ese tema. Ya, la carga de bolas nueva en un molino de bolas es igual que la anterior. El volumen del molino de bolas, pero ahora lleno con bolas. ¿Ya? Acuérdense, fracción de llenado del molino con bolas. Dentro de una carga de bolas hay huecos. La pulpa irá llenando a esos huecos. ¿Ya? La pulpa no es que quede sobre la carga, sino que queda interna en la carga, dentro de los huecos de la carga de bolas. Esta es la razón largo diámetro que está ofreciendo el mercado. Este es el diámetro del molino que también es seleccionado del mercado. Pero ahora, como el molino es de bolas y la cantidad de huecos tiene una densidad aparente más alta, esto debería dividirlo no por 6 y algo más, sino que por 8,4. ¿Cuándo? Siempre. Ahí hay tamaños de molinos. Aquí entonces hay una tabla que habla del tamaño máximo de bolas recomendado para distintas aplicaciones en molinos de bolas. Entonces aquí está el tipo de molienda, el tamaño 80% pasante en micrones de la alimentación, la bola más grande, tamaño bola más grande, y la razón largo es al diámetro del molino de bolas que usted está comprando, cotizando o tiene. ¿Ya? Entonces ahí dice molienda en húmedo seca o finalmente en seco. Los tamaños de alimentación entre 5.000 a 10.000 micrones, entre 900 a 4.000 micrones. Remolienda de productos finos. Circuitos abiertos en molina fina. Acuérdense que es una rareza que un molino de bolas opere en circuito abierto. Ustedes siempre, si el cliente les dice, oye, pero quiero un molino operando en circuito abierto. ¿Y por qué quieres circuito abierto? Eso te va a salir lejos más caro en energía. Un 30% más caro en energía. ¿Vale la pena tenerlo abierto? ¿Es una obligación tenerlo abierto? Porque si no es obligación, siempre tienen que proponer que un molino de bolas está trabajando con su clasificador de tamaño, regresándole el producto que le quedó grueso. Ya, se me está acabando el tiempo. Y quiero que lean eso, porque próximamente, y ya creo que ustedes están a punto de empezar a hacer un ejercicio acerca de eso, esta va a ser la expresión que vamos a ocupar para calcular los HP de un molino de bolas. En la misma expresión anterior está el caso B, que nuevamente va a tener este valor. Usualmente vamos a ocupar este valor. Los molinos de bola en el 80 o 90% de las veces, ellos van a operar por rebalse, a pesar de que hay por parrilla también. Pero el 90% de ellos van a operar por rebalse y con pulpa dentro. Solo cuando es condición obligada va a ser una molienda seca. Obligada, molienda seca. No puedo echarle agua porque voy a romper mi producto. No puedo moler en húmedo el cemento, por ejemplo. Ustedes compran un saco de cemento como un polvito de color plomo,
ese material fue molido por un molino de bolas en seco. No le pueden echar agua, así que hay que hacerlo en seco. Ya, entonces siempre van a ocupar ese valor, 4,365 por 10 elevado a menos 5. Ese valor lo van a poner ahí. Este va a ser el diámetro del molino que ustedes tienen o van a proponer tener. ¿Ya? Este de aquí va a ser el volumen interno, la fracción de volumen interno del molino, mejor dicho, el porcentaje del volumen interno del molino ocupado con bolas y la intersticial ocupado con carga, elevado a 0.461, por el porcentaje de la velocidad crítica que yo voy a operar ese molino, elevado a 1,505, y por la razón largo es a diámetro. Con eso entonces yo voy a tener aquí un valor en HP. Ya. La noticia importante que les voy a dar ahora al final es que lo que yo quiero es dimensionar un molino. ¿Ya? Entonces, por un lado, miren, aquí tengo, maravilloso, aquí tengo el diámetro del molino. Aquí tengo el diámetro del molino. Esto de aquí lo voy a proponer yo. Quiero llenar el molino con un, si es un molino aceptablemente grande, lo quiero llenar con un 36% de bolas. 36, voy a colocar aquí, elevado a 0.461. Lo quiero operar con un 80% de velocidad crítica. Rápido quiere decir eso. Sí, 80 le voy a colocar. Y las razones largo diámetro que me ofrece el mercado van a ser entre 0.3 hasta 0.6. Entonces voy a ir a los catálogos y voy a definir, ya quiero este tipo de molino. Voy a poner ahí. Este de aquí va a ser el tipo de caso B. Como les contaba, va a ser un valor de 4,365 por 10 elevado a menos 5. Entonces, me falta tener esto y yo podría despejar el diámetro del molino, que es la palabra clave para tener. Necesito tener el diámetro del molino y la razón LD para poder cotizar el molino. Que alguien me diga, oye, ese molino, sí, yo tengo uno ligeramente mayor a ese y vale tanto, millones de dólares. Cuando son grandes molinos, vale cualquier plata. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pone la energía requerida en el motor? Y aquí viene entonces lo bueno. Aquí voy a colocar la expresión de Bond. Entonces voy a ir al laboratorio, voy a calcular el work index, voy a saber con qué F necesito partir, necesito saber con qué P80 necesito terminar, necesito saber cuántas toneladas pretendo yo pasar por hora, porque acuérdense que el W sub I, el consumo específico, es por tonelada. Entonces, si mi consumo por tonelada era 1,15, 15 kilowatt hora por tonelada. ¿Y cuánto me dijo usted que quería pasar? Mire, yo quería pasar del orden de unas 300 toneladas por hora. 300 por 15. Mire, necesitaría tener aproximadamente 4.500 kilowatts en el motor. Entonces yo aquí voy a colocar 4.500 y voy a despejar, dado que todos los demás lo conocí, voy a despejar el diámetro del molino. ¿Ya? Así que, moraleja, de esa manera yo voy a calcular las dimensiones del molino basado en Bond aquí y basado en esta fórmula, que es la fórmula de Ali-Chalmers, para estimar el diámetro del molino, dado que yo he impuesto estas condiciones operacionales. Este por ciento llenado, esta velocidad de operación.
Y el mercado me ha dicho, mire, nosotros tenemos esta razón, largo diámetro, ¿usted quiere un molino de rebalse? Sí. ¿Y lo va a hacer con agua? Sí. Entonces, este sería el mejor diámetro que usted necesita tener. Chan, chan. Ya, de eso vamos a seguir un poco conversando. La próxima clase, próximo lunes va a ser eso. Me encantaría que ustedes intentaran leer, juntar alguna pregunta al respecto. Tal como este de aquí es un molino por overflow, porque tanto entra por aquí como sale por acá. Existe la opción, el plan B de los molinos que no sean por overflow, sino que aquí se les coloca una parrilla. Esa parrilla es acero con hoyitos, de modo tal que el material está entrando como pulpa, recibe la catarata de bolas que están aquí tranquilitas, pero las muele y sale por aquí, por los bordes perforados de esa parrilla, llueve pulpa hacia el interior, una parte muy parecida a esta, pero que está en la salida del molino. Y sale pulpa por el otro lado que tiene la condición de ser menor a estas aberturas. Si el material está mayor aquí, obviamente se va a quedar aquí hasta que logre pasar la abertura que tiene en esta parrilla. Esa parrilla en ningún caso está reemplazando a un clasificador de tamaño. ¿Ya? Así que moraleja, please, echarle una mirada a la página. Ahora estamos en la 71, pero hasta el tamaño 70, echarle una mirada a todo lo que se necesitó tener para poder aplicar eso. Complementario a eso, está ese formulario de aplicaciones de Bond a la molienda de minerales, sean barras o bolas, en que aquí hay un acumulado, un compendio de todas las fórmulas que acaban de ver y que por supuesto les va a servir. Formulario de aplicación. Esa es la del barras, y molinos de bolas. ¿Ya? Eso también lo tienen ustedes en su loa. Ya pequeñitos, muchas gracias por todo este tiempo. Ahí.